Esta es una presentación diseñada para que podamos pensar y para que, si no, aunque no podamos discutir, después están invitados a discutir conmigo, a discutir entre ustedes. Pero la idea es que yo no les vengo a decir ninguna verdad absoluta, no hay verdades absolutas en este campo, pero sí quiero darles cosas que los hagan pensar y ojalá cosas que tal vez no han pensado y que les pueda ayudar a ampliar un poco la perspectiva de sus labores como comunicadores. Esto que está acá es el dundún, y el dundún es uno de muchos tambores africanos parlantes. Y el tambor africano parlante es una tradición milenaria en África donde se comunicaban tribalmente por tambores. O sea, yo estaba en un lado de la locación y escuchaba un tambor y yo sabía lo que me estaban diciendo. Y esto precede la comunicación conectada nuestra. Era una primera forma de comunicación remota, una primera forma donde yo podía comunicarme a la distancia. De este lado del mundo estaba también las señales de humo. Y el ser humano siempre ha querido comunicarse a la distancia, siempre ha querido estar conectado a la distancia. Y esta es la primera tecnología de conectividad. Ahora, hay algo interesante. Por ejemplo, si yo dijera Alambaka Boli y lo dijera con un tambor parlante, dependiendo de dónde lo diga, puede significar vi la ribera del río o puede significar él hirvió a la mamá de su esposa. Como podrán adelantar, esto puede ser un problema muy serio entre tribus, aunque muchos de ustedes están pensando que les gustaría hacerle eso a su suegra. Yo no, mi suegra es muy buena persona. Es cierto. Pónganlo en Facebook para que lo vean. Entonces, ¿qué sucede? Ellos empezaron a dar cuenta que para poder evitar estos problemas, ellos tenían que añadir algo, un factor, una fórmula secreta para que la comunicación llegara sin problema. Y esta fórmula secreta era contexto. Ellos tenían que agregar contexto para que la gente entendiera que lo que estaban diciendo era la parte que querían expresar y no un significado alterno. Por ejemplo, para decir luna, en lugar de decir los golpes que expresaban luna, decían la luna ve abajo hacia la tierra. Entonces, al poner la palabra en un contexto, la gente entendía exactamente lo que era. Y lo interesante es que esto siempre ha existido. Esto que está acá es una frase que mi abuelo decía. Mi abuelo era un amante de las letras y él siempre decía esta frase que está por ahí, no es del dominio público, pero él decía: chico, veamos, leámoslo al mismo tiempo. Vamos a ver, léanlo ustedes. A ver, 1, 2, 3. ¿Por qué dijeron pérdida? ¿Qué dice ahí? Léanlo otra vez. Chico, otra vez. Chico, el helado, la perdida de mi esposa. No es mi caso tampoco. Pónganlo ahí para que mi esposa lo sepa también. Más que tengo apenas ni 2 semanas de casado. Sí, ahorita mi suegra es lo más lindo que hay. Después de la luna de miel hablamos. Entonces mi abuelo decía: no es lo mismo decir la perdida de mi esposa que decir la pérdida de mi esposa. Y una sola tilde cambia el contexto completo. Entonces, el contexto siempre ha sido un tema importante en la comunicación. Pero ¿qué pasa con el contexto con los nuevos medios? Bueno, con los nuevos medios, el contexto ahora vive en conexión permanente. Y les quiero contar una historia personal sobre conexión permanente. Si alguien, esta historia la he contado otras veces, si alguien ha estado en alguna presentación mía, probablemente ya la escuchó. Hace un poquito más de un año yo estaba ahí disfrutando de un verano. Eso es Barcelona, y por trabajo tuve que ir a Madrid, y el fin de semana pues me fui a pasear a Barcelona. Y el verano en esos lados anochece a las 9:30, o sea, a las 9:30 todavía hay luz de sol. Entonces yo me bajé, dejé las cosas en el hotel y me fui a ver y a turistear yo estaba solo. Y a eso de las 5:30, cuando todavía faltaban 4 horas de sol, empezó a pasar esto con mi celular. ¿Okay? Y entonces yo ya no podía tomar fotos, ni tuitear, ni facebookear.
Entonces digo, bueno, no, afortunadamente tengo mi iPad y mi iPad también se quedó sin batería. Entonces yo digo, no hay problema, me voy a ir a ese lugar que está, ahí tienen wifi con mi computadora porque andaba cargando mi computadora y, oh sorpresa, me quedé sin computadora. Y hice lo impensable. A las 5:30 del verano europeo me regresé al hotel a conectar mis aparatos. Y me puse a pensar y dije, qué increíble cómo pareciera que la batería de mis aparatos es mi batería, pero también llegué a entender que por estar viajando solo, para mí era importante sentirme conectado. Si no estaba conectado, me sentía solo. Al estar conectado, yo podía estar hablando con mi novia en ese momento, ahora mi esposa, o con mi mamá, o con mi suegra, y contarle lo que estaba haciendo por ese lado. En cuanto perdí esa conexión, me sentí solo. Y después de eso hice lo que hace cualquier geek que se respeta cuando le pasa algo, blogueé al respecto y escribí en mi blog del Financiero la historia y le puse confesiones de un adicto a la conectividad. Y he sido el blog más personal, el post más personal que he escrito ahí, y he escrito ahí de política, de deportes, y ha sido el post más personal y el que más ataques ha recibido. O sea, cuando hablé de mí, la gente me atacó. Entonces yo decía adicto a la conectividad, pero al final terminaba diciendo que no es realmente una adicción, sino una nueva forma de conectarse, que probablemente de estar acompañado no hubiera estado tan conectado. Pero como que la gente no entendió. Y les voy a leer algunos de los comentarios que me dejaron. Por ejemplo creo que no es tanto de enriquecimiento o adjetivos que usted pone para enmascarar lo que yo creo que es la realidad, que usted es adicto al teléfono. O muy triste su testimonio, don Rogelio. De verdad, y sin ánimo de ofensa, menos mal, siento pena por usted. Al menos ya reconoció su adicción. Y yo me puse a pensar, ¿qué está pasando? O sea, ¿en qué momento perdieron? O sea, ¿en qué momento leyeron el artículo para leer lo que querían leer? Obviaron el contexto totalmente. Y simplemente usaron eso para decir, sí, ya sabía, ahora son una generación de adictos. Entonces, ¿qué sucede? Sí hay problemas de la cultura conectada, pero el problema de la cultura conectada no es solo pasar conectados y que sus hijos pasen conectados o que ustedes mismos, si son muy jóvenes, pasen conectados. Los problemas de la cultura conectada van a problemas de ruido versus señal, entre otros. Por ejemplo, esta caricatura que dice, acabo de tuitear que facebookeamos, que googleamos y que blogueamos, que te mandamos una newsletter por mail. ¿Okay? Y lo que sucede es que a veces tenemos tanto, yo no sé su correo electrónico, probablemente si usted tiene un correo electrónico, yo diría que el 10%, si acaso, es el correo que usted lee, si acaso, probablemente menos. Estoy seguro que está suscrito a miles de newsletters que no lee, de catálogos de ropa que compró una vez, de grupos de Facebook que entró 1:30. Y no hablemos de los grupos de LinkedIn, porque eso es tierra de nadie. Entonces vivimos en un mundo donde el balance entre ruido y señal es muy complejo. El balance entre el ruido ya no solo es el tambor que se equivoca, es miles de tambores al mismo tiempo mandándonos señales cada minuto. ¿Y cómo? Cada segundo. ¿Y cómo filtramos eso? O sea, ¿cómo filtramos este cambio? Pues les quiero poner un ejemplo que a mí realmente me molestó mucho. Y aquí lo voy a probar, porque lo que me molestó probablemente no es lo que ustedes creen. Esto que está aquí fueron, si acaso, 2 segundos y medio, donde este señor jugador famoso dejó de saludar a ese niño. 2 segundos y medio. Nadie de los que está en esta mesa, no sé si Patricia por estar en Argentina, se ha sentado con el señor Lionel Messi. Nadie se ha tomado un café con Lionel Messi. Nadie ha estado, por lo menos la mayoría de gente no lo ha hecho. Sin embargo, empezamos a encontrar comentarios como este, y se lo voy a leer en voz alta. Como siempre, ese arrogante, pedante, prepotente, maleducado, no lo soporto. Podrá ser el mejor del mundo, pero es una basura como ser humano. ¿Usted me puede explicar cómo en 2.5 segundos usted es capaz de calificar a alguien como una basura de ser humano? Eso es preocupante. Porque no importa lo que usted piense de Messi,
usted no puede decirle basura de ser humano por 2.5 segundos de video, porque le está faltando toda una vida de contexto. Entonces el problema con el ruido señal en esto es que estas cosas pasan todos los días. Y lo que usamos es nuestras propias señales y nuestros propios prejuicios y nuestras propias opiniones para lanzar nuestras opiniones. Entonces, ¿qué pasa? Una señal con muy poco contexto se transforma en ruido. Y usted me podrá decir, yo esto puse en Facebook y tengo un amigo que dice, tenés razón, pero igual me cae mal. Y está bien, usted tiene derecho a que le caiga mal. Y usted puede juntar varias otras pruebas y decir, me cae mal por esto y por esto. Pero usted no puede decir que él es una basura de ser humano. Simplemente no puede decirlo, porque no lo conoce. Entonces, ¿cómo se pierde el contexto? ¿Qué hace que se pierda este contexto de forma tan fácil? Aquí les quiero contar otra historia que no es la del señor Messi, sino de un muchacho que se llama Marshall. Y Marshall vivió ahí. Esta es una carta un poquito más vieja de Marshall, pero este señor Marshall vivió ahí por el 38, se empezó a cortejar con una muchacha y él era súper racional. Marshall era súper racional y él se mandaba cartas y era como que él le decía, no, yo no quiero nada de romanticismos, usted entienda que a mí me parece usted una buena pareja, pero nada de romanticismos. Pero al final él vio que era como la mujer correcta y le propuso matrimonio, pero la muchacha le dijo que no, porque la muchacha sí era un poco más romántica. Y estuvieron a la 6ª vez de propuesta de matrimonio, la muchacha le dijo que sí. Se casaron, fueron felices y tuvieron hijos. Yo me pregunto qué hubiera pasado si esa misma historia hubiera sido en este momento. Y hubiera pasado algo como así, por WhatsApp. ¿Cómo estás? Ya llevamos como 3 años. ¿Para dónde vamos? Bueno, no sé, tenemos algo serio, algo pasará. Pero ¿no crees como que llevarme al cine y ser más romántico? Nada, a mí no me gusta el romanticismo, esas playadas. Pero ves, es lo que pasa con vos, que vos, mira, anda, y ya se arma la pelea y probablemente al 12º WhatsApp ya esa relación no sirvió para nada. El hecho que Marshall y su esposa se escribieran por carta les daba tiempo de pensar en qué responder. Y esto es mucho más profundo de lo que usted cree. Porque si yo recibo una carta, aunque tenga el colerón, porque Marshall es un pan sin sal, yo tengo tiempo para salir a trabajar, calmarme, hablar con mis amigos, escribir, borrar esa carta, hacer otra versión y mandársela. Y en ese proceso se lograron casar. Nosotros probablemente no lo logramos. Y no le quiero decir que se ha dejado de casar por eso. Pero probablemente muchas cosas pasan porque nuestra comunicación es demasiado inmediata. Y algo curioso de este señor Marshall es que este señor Marshall tiene un apellido bastante conocido para quienes estudiamos comunicación. Se llama Marshall McLuhan, el más grande teórico de comunicación y para algunos un profeta. Y Marshall McLuhan dijo después, y empezó a hablar, yo me imagino que tenía que ver con su historia, dice, cuando nos sentimos llevados a responder con inmediatez, terminamos vomitando la emoción pura hacia los otros. Entonces yo los quiero poner a pensar en los medios. ¿Qué pasa si alguien en Twitter dice una barbaridad? Probablemente si nosotros estamos encendidos como esa llama, le contestamos inmediatamente. ¿Qué pasa si en WhatsApp nuestra pareja nos dice algo? Probablemente empezamos una discusión muy rápida. Y no digamos en Facebook. Y tal vez el correo es lo más parecido a una carta que tenemos. Pues nos permite pensar, aunque tampoco lo usamos muy así. O sea, inmediatamente decimos send y ya, tome, pa, ca. O sea, ¿ok? Entonces, esta falta de inmediatez es falta de contexto. Nos está faltando contexto por la inmediatez de los medios. Algo que no pasaba con este medio. ¿Se acuerdan de eso? Se llama teléfono, uno lo hacía así, se venía así. Y si ustedes son, no voy a decir edades, pero si son mayores de 35 por ahí, probablemente de niños tuvieron un teléfono de estos. Si ustedes son menores de 25, nunca. O sea, es como que eso se llama teléfono, se los presento. Pero ¿qué pasaba con esto? Que uno, aunque se pegaba, de eso que se pegaba con los amigos o con las noviecillas, y a uno le quedaba rojo la oreja, ¿sí? Porque ni siquiera era inalámbrico como para moverse, ¿verdad? Sino que uno tenía que estar pegado, y eran pesadísimos.
Pero ¿qué pasaba? Teníamos tiempo para generar contexto. Porque si nos enojábamos y colgábamos, nos volvían a llamar. O volvía a llamar. Y eran conversaciones más largas. Ahora, antes de que me digan que les estoy hablando, porque a mí me encanta la tecnología, entonces no quiero que malinterpreten como que estoy hablando en contra, y ya van a entender el punto. En el futuro, el contexto va a estar cada vez más mediado por la tecnología. Y algunos ejemplos actuales. Por ejemplo, yo a esto le llamo PICs, le llamo pequeños indicadores de contexto. Por ejemplo, aquí hay 3 formas. Alguien le dice, te estoy esperando. Y alguien también le puede decir, te estoy esperando. O alguien también le puede decir, te estoy esperando. Y estoy diciendo exactamente lo mismo, pero ¿para qué me sirve el emoticon? Y eso es para ustedes que pasan peleando con la gente que solo usa emoticon. Yo tengo amigos, mis cuñadas de hecho, se expresan solo con emoticons. Y hay una gente que le da cólera a eso. Pero ¿sabe qué? Esas son nuevas formas de generar contexto. Y está totalmente válido que sean usados. De hecho, yo en Twitter uso mucho la carita de guiño. Porque cuando pongo la carita de guiño, aunque esté diciendo algo fuerte, la gente lo percibe menos fuerte. Y a mí no me gusta polemizar en Twitter. Es una de mis políticas personales. Otro pic que tenemos es los famosos memes. Y ahora la gente, ahora como en Facebook se puede comentar con fotos, la gente empieza a comentar con memes. Y de alguna forma lo que hace este meme o esta pequeña unidad de expresión es decir algo, decir una forma como yo me siento, es una nueva forma. Entonces, téngale paciencia a la gente, a las nuevas generaciones que se están expresando así. O si usted mismo lo hace, porque son pequeños indicadores de contexto. O los famosos hashtags, ya lo hablaba Patricia acá, y aquí les pongo 4 hashtags que son costarricenses. Por ejemplo, preguntica, cuando quiero preguntar algo, o cuando quiero contar algo como que medio sorprendente, o como que usted le da el contexto, pero es ateos. O cuando quiero decir algo de proyecto mío y entonces lo justifico y digo autobombo para que se sepa. O cuando estoy amargado con alguien y para no decirle directamente digo gente que... ¿Ok? ¿Y qué son? Son pequeños indicadores de contexto. En un nuevo código, en una nueva forma de tecnología, son pequeños indicadores de contexto. Ahora, nos vamos más allá. Ahora va a haber mediación contextual por sensores. Y esto es, ya estoy hablando de conceptos mucho más tecnológicos, pero que ya existen. Por ejemplo, ese que está ahí es una pijamita para bebé. Sí. Que tiene esa tortuguita que le permite a la mamá estar conectada con una aplicación para saber si el niño respira, si está respirando sus latidos, si está dado vuelta, si está dado vuelta. Entonces, ¿qué sucede? Le estoy agregando contexto al bebé. El bebé nada más se expresaba con llanto. Bueno, ahora un sensor me permite ir sobre el llanto y sobrepasar y darme más contexto. ¿Ok? Otro interesante contextual es este bolso. Esto es en Australia, es una compañía de tarjetas de crédito, que es un bolso que le permite, si usted está cerca del mall, se le cierra. ¿Ok? No hay forma. O si usted lo quiere programar diferente, usted lo programa para que cuando su tarjeta de crédito esté ya casi en rojo, tampoco abra. Por ahí vi varios que lo quieren. Ahí, ¿Dónde? Ese es en Australia, tiene que viajar un poco lejos para ir a traerlo. Y aunque sean cosas medio experimentales, son cosas que responden al contexto a través de los sensores. Entonces, la tecnología, como perjudica, también puede ayudar. O esto que todos lo tenemos y casi nadie lo sabe, si usted tiene un smartphone, no importa si es Android o si es iPhone, usted tiene una cuestión que se llama Google Now, que es simplemente bajar la aplicación de Google. La aplicación que se llama Google, esa, usted la baja, hace su sign in y Google Now le dice exactamente a usted por contexto en dónde está, para dónde va. Por ejemplo, en este momento yo abro mi Google y me dice a cuánto estoy de mi casa y no le pregunté, simplemente él ya sabe dónde está mi casa y sabe dónde estoy. Ayer venía llegando de Panamá y antes de llegar a Panamá ya me decía mi vuelo, a qué horas estaba y a qué horas tenía que estar en el aeropuerto. No le dije nada, automáticamente lo leyó de mi Gmail. Y si yo he visto X blogs, él me pone la información de ese blog y todo lo hace automáticamente porque Google Now lee su contexto y asusta un poco también.
Ahora, cuando hablamos de medios de comunicación, aquí la cosa se empieza a poner un poco más complicada, porque resulta que ¿quién está a cargo ahora de los algoritmos? ¿Quiénes de ustedes leen un blog que se llama Mashable? Mashable, ¿alguien lo conoce? Si no lo conocen, léanlo. Es Mashable, Mashable. ¿Okay? Mashable. Mashable es un blog bueno, bastante bueno, pero de un tiempo para acá, Mashable hace sus decisiones editoriales basadas en un algoritmo. Entonces, lo que usted ve en Mashable está decidido por un algoritmo que se llama algoritmo de velocidad. Ellos mismos lo ponen así. Le dicen, bienvenidos a Velocity. Ahora solo siéntese y espere para que la historia se haga viral. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo de Mashable? Él ve qué es lo que está la gente hablando, qué es lo que está siendo más comentado y él se lo tira a los editores para publicar. Ahora, esto es bueno y es malo. De hecho, a mí me llama la atención que ellos mismos pusieron a un perro con Google Glass. Porque básicamente están diciendo que ya no son los editores. Un perro con Google Glass puede decidir el contenido de Mashable. Porque lo que lo decide es un algoritmo. ¿Eso es bueno o es malo? En mi opinión, leo menos Mashable. Porque lo que ahora tiene Mashable no es tan interesante como lo era antes. Hay cosas un poquito más superfluas. Salen muchas cosas de gatos. Y eso que a mí me encantan los gatos. Pero salen cosas de gatos porque a la gente le encantan los gatos. Y en este momento en Mashable han salido un montón de artículos contra el iPhone. Y no porque ellos editorialmente estén contra el iPhone, es que hay mucho comentario en contra del iPhone. Entonces, ¿quién está a cargo de los nuevos medios? O lo técnicamente posible versus lo socialmente aceptable, como el caso del Google Glass. Porque ya es posible andar ese pedazo de prisma en el ojo y filmar y grabar todo, pero solo por eso significa que es socialmente aceptable. Ese es el gran reto de Google Glass. ¿La gente va a usar Google Glass? No lo sé. Yo he estado bastante con gente que anda Google Glass y da miedo. Porque parece que te están grabando. O sea, yo he estado en baños y entra alguien con Google Glass y uno queda como... Es inevitable porque lo que es técnicamente posible es muy diferente de lo que es socialmente aceptable. Tienen que haber cambios mucho más profundos que la tecnología para que algo sea aceptado. Y por eso, de hecho, hay lugares que ya están prohibiendo Google Glass. Y eso que no hay, habrá en el mercado habrán unos, si acaso, 15,000 Google Glasses en todo el mundo. Pero ya hay gente en las ciudades de Estados Unidos donde hay que lo prohíben. Entonces, ¿qué pasa? Este concepto que se llama la Internet de las Cosas y de la cual van a empezar a escuchar mucho y hablar mucho, porque hacia acá vamos a un momento donde ya no solo estamos conectados nosotros, sino que están conectados los aparatos y las cosas y los teléfonos y las luces. Por ejemplo, en mi casa las luces se encienden solas, la puerta se abre sola y es mi casa, ya aquí. Son cosas que yo compré por internet. Y mi esposa pasa un poco friqueada a veces, porque a veces está en la casa y yo estoy enseñándole a alguien aquí y las luces se empiezan a apagar y a encender. Entonces me escribe como, perdón, ¿estás encendiendo las luces o aquí asustan? Entonces, la Internet de las cosas es algo que viene, no lo podemos evitar. Pero el problema con la Internet de las cosas es que vean lo que dice ahí: anytime, any context. Cualquier contexto, a cualquier hora, en cualquier lugar, usted va a estar conectado. Y sus cosas van a estar conectadas. Y sus cosas van a tener sensores que van a mediar en su propio contexto y que van a tomar decisiones por usted. Porque yo puedo programar mi casa para que las luces se pongan del color, hablando de colores, del color del mood que yo ando ese día. Y si llueve, que se pongan de un color. Y son decisiones que los algoritmos toman por mí. Y eso ya existe. Entonces, vamos a un camino a una mayor complejidad de señales y contextos. O sea, esto no se está simplificando, se está complicando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos volvemos luditas. Y el término ludita viene de una gente del siglo XIX que eran artesanos textiles, que cuando empezó la revolución industrial en Inglaterra y empezaron a poner máquinas para textileras, ellos se rebelaron. Durante 7 años se rebelaron y destruían las máquinas. Estaban en contra de la tecnología. Y desde entonces a la gente que está en contra de la tecnología se le llama luditas. Ahora, nos volvemos luditas y aquí es donde yo quiero hacerle un switch. No, señor y señora y señorita y señorito. No nos vamos a hacer luditas. Usted solo tiene 2 opciones: o acepta la nueva realidad o queda con la cara de Grumpy Cat.
Porque lo que le acabo de traer son retos, sí, son problemas, sí, son nuevos, pero es la nueva realidad, le guste o no le guste. Y esto lo hemos vivido nosotros por años, por siglos. Si yo voy más atrás, yo me acuerdo cuando mis papás peleaban conmigo porque yo andaba el Walkman en los viajes. El Discman, soy más joven. El Discman. Yo me ponía el Discman y entonces quítate eso porque no te estás conectando. Vamos más atrás y mi papá me cuenta cuando llegó el primer televisor a su casa y lo mismo, te vas a hacer idiota viendo esa caja. Mi abuela decía, a mí me encantaban los Transformers cuando yo era niño, y mi abuela decía que nos íbamos a hacer locos de ver esas cosas raras. No sé si, de repente sí. Creo que mi abuela tenía razón, pero bueno. Y si nos vamos más atrás, lo mismo pasó con la radio, lo mismo pasó con el telégrafo, y los quiero llevar más atrás, donde un señor que se llama Aristóteles, que discutía con su alumno Platón y le decía, la escritura nos va a hacer tontos. Y todo lo que conocemos de Aristóteles lo conocemos porque lo escribió Platón, porque Aristóteles no escribía. Aristóteles estaba en contra de la escritura, lo veía como una tecnología que iba a perjudicar la tradición oral. Entonces, este cuento de que las generaciones, que todo lo anterior es mejor, no es nuevo. Y lo que nos ha tocado a todos y les ha tocado a todos es adaptarse. Entonces yo quiero dejarles algunas lecciones para adaptarse. El primer reto para poder adaptarnos a esta falta de contexto es entender a las nuevas generaciones. Si usted en este momento no entiende a las nuevas generaciones, va a tener muchos problemas laborales, familiares y en general de la vida. Y de hecho vengo de dar una presentación solo de la parte generacional, pero en este caso les quiero compartir solo una parte, que es lo que habla de contexto. Y el señor Clive Thompson, que es un sociólogo, habla de que ahora vivimos con pequeños trozos de contexto. Y él dice, cada pequeño update, cada pedazo de información social, insignificante por sí mismo, pero sumado a través del tiempo, son pequeños trozos de información convertidos en asombrosos y sofisticados perfiles de la vida de amigos y familiares. Entonces, la próxima vez que usted critique a ese amigo que le toma foto a su comida, piénsalo de otra forma. Hay gente que le toma foto a la hamburguesa, como que la hamburguesa se le va a escapar y le toman la foto para ir a buscarla. Así como se busca. Pero cuando la gente está haciendo eso y está tomando pequeños, está creando contexto de ellos, tiene una nueva forma. Antes no teníamos forma de crear estos contextos. Yo iba a un restaurante y si me gustaba, lo más que podía era felicitar al chef. Ahora yo puedo felicitar al chef y contarle a todos mis amigos la hamburguesa que me estoy comiendo. De hecho, estadísticamente las fotos de comidas que más se ponen son las del desayuno. ¿Ate vos? No sé por qué. Entonces, cada cosa que la gente pone, piénselo de forma diferente. Hay una nueva forma de compartir. No es una estupidez. Por favor, deje de ver estas nuevas cosas con esa condescendencia. Es una nueva realidad. Y ahora compartimos pedazos de la vida que se convierten en una vida más grande. Y las generaciones nuevas, sobre todo, son muy pertinentes a eso. Los medios sociales para las generaciones nuevas son espacios públicos con contextos diferentes. ¿Y sabe por qué? Porque si usted tiene hijos, adolescentes o niños, usted no los deja salir antes como nos dejaban salir a nosotros. ¿Por qué? Porque es más peligroso. Está bien que no los deje salir, está bien que los cuide, pero pasan más encerrados. Entonces las redes sociales para ellos son espacios públicos. ¿Ok? Son espacios públicos. Van al mall, van al cine y van a su red social. Ahora, otra cosa que usted tiene que entender de las nuevas generaciones es que no se comportan igual en las diferentes plataformas. Cada plataforma es diferente. A ver, ¿quién conoce esta? ¿Cómo se llama? Snapchat. ¿Saben cómo funciona Snapchat? Para los que no conocen cómo funciona Snapchat, es como, imagínense un Instagram donde usted manda, lo que mande se destruye en 12 segundos. Que usted manda un texto y en 3, 6 o 12 segundos usted elige, ese texto, en cuanto lo ven, se desaparece. O manda una foto y esa foto se desaparece. O sea, la ve y se desaparece. O un video y ese video se ve y se desaparece. Eso es Snapchat. Y los niños y los muchachos lo han usado para compartir básicamente gestos efímeros, momentos. Mis sobrinas, digamos, lo usan para mandarse caras. Entonces se ponen una cara y hacen muecas. Entonces hacen cosas que ya saben que como no va a durar, pueden darse el espacio de ser tontas. Pueden darse el espacio de hacer tonterías. Tontas en el sentido de silly. ¿Ok? Entonces, sin embargo, hay un grupo de adultos que les ha encontrado otros usos.
Y resulta ser que este grupo de adultos, como se le ocurre a él y a ella, también piensan que todos los adolescentes andan solo en eso. Entonces en varios colegios han prohibido Snapchat porque, qué barbaridad. Y ahora la realidad, y les cuento la realidad, sí puede ser que algún adolescente lo use para mandar fotos indebidas. Sí, claro que sí. Así como cuando uno de adolescente, yo no sé ustedes los hombres, pero yo de adolescente me escapaba cuando podía, porque en aquel tiempo no había internet. Entonces, si uno tenía que tener acceso a esas cosas, tenía que ir escondido a un lugar donde vendían revistas adultas, y así como con pena y con una bolsa en la cara, pedirme la. Yo no la veía y la botaba. Y eso era lo más terrible que uno podía hacer. Ahora, obviamente, hay más medios, y sí, puede ser que algún adolescente esté usándolo para sexting o para otras cosas. Sí, es cierto. Pero la mayoría no. Pero como adultos nos aterran las nuevas posibilidades. Como adultos nos parece que los niños ahora todo es malo. No sé si han visto un anuncio de Cabletica. No hay nadie de Cabletica. Hay un anuncio de Cabletica que dice: el internet es un peligro para sus hijos. Es una cuestión deprimente. O sea, yo veo eso y entonces este es mi proveedor de internet. Entonces, Snapchat, aunque sea usado para eso, para alguna gente, la verdad es para curar esos momentos tontos, esos momentos simples de los adolescentes, que no es lo mismo que estas otras redes, donde ellos se comportan de otra forma diferente. Por ejemplo, en Instagram, para un adolescente, Instagram es como su agencia de relaciones públicas. En Instagram ya tienen ensayada su mejor posición, o sea, su mejor lado, su mejor dogface, el contexto, y Dios libre un adolescente tomarse una foto con usted en Instagram. No lo invente. Instagram es un espacio donde ellos, si en Snapchat ellos simplemente ponen esos momentos rápidos, en Instagram son esos momentos que quedan. Y yo siempre digo, si usted quiere entender el comportamiento de un adolescente en Instagram, escuche la canción Selfie. ¿La ha escuchado? O hay una canción en inglés que dice: let me take a selfie. Entonces no sé qué y no sé cuánto, y tengo que ir al baño, but first let me take a selfie. Y aunque parece tonto, es de alguna forma una representación de lo que ellos hacen en Instagram. Igual en Twitter, en Pinterest, en Tumblr, en todas estas redes, ellos se expresan. Es muy posible que incluso tengan su nombre real en Snapchat y aquí tengan un seudónimo, porque se están expresando, porque están quieren contar de su vida. Otro contexto diferente. Y además, tenemos este señor que está aquí. Facebook ahora para los adolescentes es como ir a la casa de la abuela. Porque todo el mundo está en Facebook. Todo el mundo está en Facebook. Y el adolescente no es tonto. El adolescente sabe que si usted se metió a Facebook es para vigilarlo o vigilarla. No es porque de repente le dio un gran interés por la tecnología. Entonces, ¿qué sucede con los comportamientos en Facebook? Varias cosas. Primero es el encuentro de todos sus mundos. En Facebook ya es como que todo el mundo está. Entonces, ¿qué pasa? Primero, hay una huida, alguna gente sale. No es un éxodo masivo como mucha gente dice, y menos en Latinoamérica. O sea, en Latinoamérica tenemos lugares donde todavía más bien los adolescentes vienen entrando por diferencias de conexión. Pero si hay una huida de ay, mi mamá y mi abuela. Otro concepto es un concepto que se llama esteganografía. La esteganografía es lo que uno siempre lo hizo. Yo me acuerdo que de niño yo tenía como un código. Una letra suplantaba un código y hablaba en código con mi mejor amigo. O acá, yo no sé, en Honduras, yo soy hondureño, en Honduras se hablaba en F, aquí se habla en K, creo. Ajá. Entonces, eso es esteganografía, es una forma típica del desarrollo de un adolescente para tener su propio mundo. Entonces, en Facebook crean esteganografías, entonces crean códigos con sus amigos. Entonces, mientras la mamá ve que dice: qué lindo el día de hoy, y la mamá: qué linda mi niña, poniendo frases. Tal vez está diciendo: nos vemos en la fiesta hoy. ¿Por qué? Porque ya saben que sus papás están ahí. Y la otra son problemas de señal y audiencia, problemas de señal. Cuando un adolescente habla en Facebook, a veces a los adultos nos cuesta entender que pueden hablarle a diferentes grupos. Mi hermano la vez pasada me llamó, pero así preocupadísimo, por una canción de Daft Punk que había puesto mi sobrino, y él no sabía ni siquiera quién era Daft Punk. Daft Punk es un grupo electrónico francés. Y era no me acuerdo qué canción era, pero una canción con un título un poco complicado, y mi hermano pensó que mi sobrino andaba en drogas. O sea, y estaban así, pero preocupadísimos. Yo digo: Alfredo, mi hermano se llama Alfredo, es una canción. Tranquilo, respire. Porque
él no le estaba hablando a sus papás, le estaba hablando a su círculo. Entonces, nuevamente, problemas de señal y ruido. Ahora, ¿qué es el problema aquí? Y a mí me gusta decir esto: cuando usted generaliza redes, y me alegra estar aquí entre varios periodistas y profesionales de la comunicación, generalizar, yo odio que se generalice y se diga redes, porque para todo es, en redes se dijo, en redes se habló, y como dicen las redes, ¿y qué es? ¿Qué son las redes? Facebook. Entonces no diga redes, diga en Facebook leímos, o en Twitter y Facebook leímos. Pues cuando decimos redes, lo que estamos manifestando es una total ignorancia del contexto social de la gente. Y perdón que sea tan fuerte, pero es así. Existen muchos contextos, y sobre todo los jóvenes tienen una gran complejidad social en su vida ahorita. Tienen la vida real, tienen las plataformas donde se expresan, tienen las plataformas donde se comunican, tienen la mensajería instantánea. Entonces no diga redes, sea exacto. Si usted está hablando de Facebook, diga, los usuarios de Facebook dijeron. Si usted lo leyó en Twitter, en la plataforma de microblog en Twitter se habló. Pero no podemos generalizar. Generalizar es ignorar la complejidad del mundo social nuestro y de los más jóvenes. Reto número 2, desarrollar empatía por el contexto. Si usted quiere superar los problemas de contexto en este futuro de la comunicación, usted tiene que desarrollar empatía por el contexto. Y les traigo 2 conceptos. El primero es el relativismo cultural. A mí me encanta esta caricatura donde sale una muchacha en bikini y dice, y viendo a la otra dice, todo cubierto menos sus ojos. Qué cultura cruel dominada por el hombre. Y ella dice, nada cubierta y solo sus ojos. Qué cultura cruel dominada por el hombre. Y están diciendo exactamente lo mismo, viéndolo de 2 puntos culturales diferentes. Y el concepto de relativismo cultural no es un concepto negativo, es un concepto positivo. Es cuando usted aprende a analizar las realidades culturales desde la cultura de donde viene el mensaje. Y nosotros en este mundo necesitamos mucho relativismo cultural. Si todos nos propusiéramos tener un poquito más de relativismo cultural, probablemente existirían muchos problemas. Y va a ser imposible, porque la paz mundial es imposible, pero en nuestros trabajos podemos ser así. Y el relativismo cultural no solo es racial, el relativismo cultural también es de grupos, de edades, de color político. Usted tiene que ser empático con el concepto para poder comunicar mejor. El segundo concepto que les traigo es el pensamiento crítico. Me encanta esta foto que dice, no crea todo lo que sale en el internet solo porque tiene una foto y una frase, y lo dijo Abraham Lincoln. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la gran necesidad que tenemos todos, y sobre todo las nuevas generaciones? Pensamiento crítico. ¿Ustedes en la escuela, si en la escuela le enseñaron a usted pensamiento crítico? En la universidad, yo tengo algunos amigos que estudiaron en la UCR y sé que algunos de la UCR sí les enseñaron pensamiento crítico. En la mayoría de universidades privadas, y también yo soy muy franco, no lo enseñan. Y eso es un gran problema para no leer contextos. Necesitamos capacitar gente en pensamiento crítico. Necesitamos que las escuelas enseñen pensamiento crítico desde el kinder a los niveles que el kinder lo necesita, obviamente. Los nativos necesitan educación. ¿Y qué son los nativos? Y aquí también voy a tirar un poquito duro contra el término nativos, aunque les voy a compartir unas frases que pedí, que son frases que me dieron amigos míos de Facebook. Por ejemplo, esta que dice, Monse con 5 años maneja la tablet como nada. Y un día me dijo, mami, yo mejor te explico porque tú no entiendes esto de la tecnología. 5 años. Este tiene 3. Dice, cuando usa la MacBook o incluso el televisor, trata de usar el sistema touch en los monitores que se encuentre, y lo que me dice es, no sirve, papá, no sirve. Y un tercero dice, la niña tomó jugando una revista y empezó a repasar el dedito y hacer la acción de abrir la imagen. Siguió probando hasta que estalló en llanto porque la revista tenía la imagen fija y no podía modificarla. Frustración tecnológica. Ahora, ¿por qué estos niños tienen eso? Y aquí hay una buena noticia, no es que seamos tontos, porque a veces ellos agarran y nos explican a nosotros cómo usar el teléfono. Lo que pasa es que ellos no tuvieron que desaprender nada. Entonces es una buena noticia para usted. No es que usted sea menos inteligente, es que a usted le ha tocado aprender y desaprender. Cuando yo aprendí, en aquel tiempo se decía computación, ¿se acuerdan? Decían clases de computación.
Yo todavía de vez en cuando veo rótulos de clases de computación y digo, ¿en qué año viven? Bienvenido a los 90s. Clases de computación. Yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar en mi secundaria y tenía que encender una computadora de esas con pantalla fosfórica anaranjada. Solo los mayores se ríen. Aquí se sabe qué edades tienen. Y lo metía con un disco que se eran los famosos floppy disks de 5 1/4, que se servían para abanicarse. Así. Y a mí me tocó aprender y desaprender eso para aprender DOS, aprender y desaprender DOS para aprender Windows, aprender y desaprender Windows para aprender Mac y ser feliz. Y el proceso de aprender y desaprender es lo que nos lleva a que los niños no tengan que desaprender nada, porque ellos nacen y lo primero que conocen es este aparato con touch. Entonces por eso lo saben usar. Ahora, el gran error está en pensar que solo eso los hace nativos. Y entonces otra generalización espantosa, los nativos digitales, y entonces eso significa que si usted nació entre el 2005 y ahorita, ya es nativo digital, te viene pegado con el iPhone aquí. ¿Y sabe qué pasa? Si lo hacemos así, simplificar esa definición de nativos solo al uso de dispositivos electrónicos crea divisiones sociales y tecnográficas serias, porque no es lo mismo un nativo digital en Escazú, en una zona residencial de mucho poder adquisitivo, a un nativo digital en Los Cuadros. Y los dos pueden tener acceso a internet, pero va a ser diferente acceso y diferente tecnología, y los dos pueden fácilmente usar un iPad, pero no son iguales. Cuando usted empieza, igual en Centroamérica, hoy hablamos de Costa Rica como un país altamente conectado, pero yo soy hondureño y en Honduras más de la mitad de la gente todavía no está conectada. Entonces y simplemente porque nació en esa época ya es nativo digital. Lindísimo, enséñeme. ¿Y qué pasa? Nos quitamos responsabilidad, porque la responsabilidad de los nativos digitales es nuestra. Es a nosotros a los que nos toca enseñarles y educarlos. Dana Boyd, que es una experta en temas de conectividad con adolescentes, dice: en un mundo donde cada vez menos intermediarios controlan el flujo de información, la habilidad de cuestionar críticamente las narrativas mediáticas es cada vez más importante. Sí, el nativo digital sabe usar un iPad, pero no sabe filtrar lo que el iPad le dice si usted no se lo enseña. No sabe filtrar lo que el iPad le dice o el iPhone le dice si la universidad o la escuela o la familia no se lo enseña. Y cuando decimos nativos digitales pensamos que ya vienen aprendidos hasta de eso. No, eso no lo saben. Eso lo educa usted. Como medio también lo educa usted. Y hay algunas iniciativas interesantes. Que el New York Times está haciendo cosas interesantes, hay algunas cosas que Google está haciendo a nivel de conectividad, pero la responsabilidad de poner esos contextos nos queda a nosotros. Y algunos puntos finales para terminar. El filtro, la curación y la edición son las herramientas contra el ruido y la señal. Cada vez más si usted tiene un medio se va a encontrar, en algún momento se va a encontrar con la necesidad de meter algoritmos para poder facilitar el compartir conversación, pero usted no va a dejar de necesitar un grupo editorial. Va a necesitar siempre ese toque humano que filtre, ese toque humano que cure y ese toque humano que edite. Y esa combinación de tecnología con cultura humana es la que lo va a hacer exitoso. No vamos a ser luditas que vamos a rechazar la tecnología, pero tampoco vamos a ser tecnólogos que todo lo vamos a hacer automatizado. 2, adáptese y no resista la nueva realidad. Ya no queda, es que antes, como cuando yo estudié, ya no estudió. Es una nueva realidad y tiene que adaptarse. 3, en un mundo sobreconectado, el contexto es clave para la comprensión, y esto nos toca a todos. La próxima vez que usted hable en Facebook, piense si está dando suficiente contexto. La próxima vez que redacte una noticia, piense si está dando suficiente contexto. Yo odio los titulares que no dan contexto y solo sirven para enganchar. Para algunos medios los han visto. No te imaginarás lo que esta persona hizo cuando le dijo lo otro. Y uno dice, ¿qué? Y uno se mete y no es nada. Si va a usar ese tipo de técnicas, porque son válidas, por lo menos enganche bien y lo que devuelva que sea de valor, no solo enganche por recibir un clic o una visita. El contexto es clave para la comprensión. 4 punto, edúquese, forme y fórmese constantemente. Y esto es de aquí a los próximos 20 años.
Nunca, o sea, y hay forma, y vean, educación y formación, ahora, esta frase yo siempre lo digo, no hay gente tonta, solo gente que no sabe usar Google. ¿Ok? Usted quiere encontrar cursos de cosas, pregúntele a Google. Usted quiere encontrar frases, pregúntele a Google. Y en español, ya ni excusa, porque es que hay solo en inglés, no, ya ahora hay cosas en español. Fórmese, pregunte, búsqueme a mí, yo tengo un taller. Hashtag autobombo. 5. En un contexto más mediado por la tecnología es necesario amplificar más lo humano. No va a evitar usted que los sensores y la internet de las cosas y la tecnología se metan en lo que hacemos. No lo va a evitar porque es parte de nuestro desarrollo. Pero en ese contexto cada vez más tecnológico, amplifique su humanidad, amplifique la humanidad de su gente, la humanidad de su público, la humanidad de con quien nos comunicamos. Al final, nosotros somos el contexto. Nosotros le ponemos sentido a ese tambor que usamos y a esos cientos de tambores africanos que usamos todos los días. Y es nuestra responsabilidad. Muchas gracias.